que debemos ver en una radiografía de tórax. Perdón, una radiografía de abdomen. Traten de mutear los micrófonos. Analía, trate de mutearlo, ponerlo un poquito más bajo para que no haga acople. Bien, cualquier cosa ya como hablábamos en las clases pasadas, si ustedes tienen alguna duda de lo que vamos hablando, por favor me dicen. Bien, dentro de las técnicas de diagnóstico por imágenes que nosotros podemos utilizar en el abdomen, tenemos la radiografía simple, los estudios contrastados bajo radioscopía, tenemos las técnicas que es principalmente la ecografía y la ecografía con ecodoppler que va a aumentar, digamos, la calidad diagnóstica. También tenemos tomografía computada, multicorte, resonancia magnética. Si nosotros hacemos un análisis, digamos, de las distintas técnicas, sobre todo en la radiografía directa de abdomen, vamos a tenemos que conocer cuál es la técnica, cuáles son sus indicaciones, las distintas proyecciones que nosotros podemos realizar y la utilidad y sobre todo poder determinar cuáles son los signos radiológicos que nosotros podemos detectar en una radiografía, digamos, directa de abdomen y de acuerdo a eso ver cuáles serían nuestros distintos diagnósticos diferenciales en el caso de que encontremos algún signo radiológico o no. Cuando nosotros hacemos, digamos, un análisis de la radiografía, ustedes saben que las radiografías que principalmente se utilizan para el abdomen es la radiografía directa de abdomen en decúbito dorsal, o sea, con el paciente acostado. También lo podemos hacer en posición de bipedestación o posición de pie o posición erecta, que puede ser de frente, y también lo podemos hacer a la misma posición de pie, lo podemos hacer de perfil. Después tenemos proyecciones alternativas, como puede ser el decúbito lateral izquierdo, el decúbito lateral derecho, dependiendo del tipo de paciente, la proyección de perfil en decúbito dorsal y también la posición invertida en pacientes pediátricos. No sé si alguien me puede contestar, estas técnicas ustedes las conocen, las vieron en otras materias, me imagino que sí. La proyección, por ejemplo, en decúbito lateral izquierdo, sería una proyección alternativa cuando el paciente no lo podemos poner en posición de pie y vamos a colocar en el apunte o lo que estén tomando ustedes apunte, que el decúbito lateral se realiza cuando el paciente no lo podemos poner de pie y se interpreta buscando las mismas, digamos, las mismas consignas. Por ejemplo, la presencia de aire en la cavidad abdominal, por ejemplo, buscar o descartar la presencia de niveles hidroaéreos. ¿Se entendió lo que dije cuando decimos en decúbito lateral izquierdo? Recuerden que el decúbito lateral izquierdo es para buscar o descartar la presencia de niveles hidroaéreos o eventualmente la presencia o ausencia de neumoperitoneo, que es aire libre en la cavidad peritoneal. Entonces, por ejemplo, acá tienen las posiciones básicas, digamos,
de las que hablábamos recién. Acá tienen el decúbito dorsal, cómo lo colocamos al paciente, acostado, por supuesto las manos al costado del cuerpo o eventualmente sobre el pecho. Esta sería en bipedestación o posición de pie. Y después tenemos también la posición en decúbito lateral con el rayo horizontal. Fíjense que el portachasis está en la parte posterior. Habitualmente el chasis lo ponemos abarcando desde el diafragma hasta la sínfisis del pubis. Todos la conocen esta técnica, más o menos saben cómo se realiza. Alguien si me puede contestar, si lo vieron en otra materia. ¿Alguien me puede decir si ya las conocen o las técnicas? Hola, sí, profe, sí. Bien. Sí, profe. Bien. Adrián, esta técnica de decúbito lateral, todos la tienen clara cómo se realiza, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a pasar a otras posiciones radiológicas y acá tienen. ¿Dónde está indicada una radiografía directa de abdomen? En el abdomen agudo, en enfermedades crónicas del tubo digestivo, previa a una exploración de contraste del tubo digestivo, en enfermedades del aparato urinario, en cuerpo extraño, en la imperforación anal. O sea, siempre que el paciente, nosotros querramos investigar el abdomen, está indicada una radiografía directa de abdomen. Para los que no saben, o vamos a explicar un término que es el abdomen agudo. Cuando un paciente tiene un abdomen agudo, cuando el paciente tiene un dolor abdominal de aparición rápida, reciente, donde no conocemos el origen. Podemos estar, digamos, orientados. El paciente puede tener una úlcera, puede tener una gastritis, puede tener una hepatitis, puede tener un cólico renal, un cólico biliar, y el paciente que se siente bien, de un momento para el otro, comienza con dolor abdominal. Entonces, muchos de los pedidos médicos que ustedes van a recibir, en el caso de que le soliciten una radiografía directa de abdomen, siempre van a tener como habitualmente la causa por la cual se realiza es abdomen agudo. Van a ver que dice radiografía directa de abdomen, de pie, de cúbito, los dos, y abajo van a colocar o van a leer abdomen agudo. Si dice abdomen agudo, ustedes tengan presente que es un dolor que apareció en paciente reciente donde no tiene una causa aparente. Es un dolor agudo, puede ser muy doloroso, puede ser de un dolor intermedio o un dolor muy leve. Pero tienen que tener presente que es un dolor de aparición brusca. Bien, cuando nosotros tenemos una radiografía directa de abdomen, tenemos que hacer un análisis. Recuerden que en la radiografía directa de abdomen vamos a ver desde las cúpulas diafragmáticas, como dijimos, hasta la sínfisis del pubis. Entonces, todo este análisis, todo esto que ustedes ven acá, es lo que nosotros tenemos que visualizar en una radiografía directa de abdomen. Recuerden, como en el tórax, las densidades radiológicas básicas, donde tenemos el aire, tenemos la densidad grasa, tenemos la densidad agua, la densidad calcio y por último la densidad metálica. O sea que vamos desde una densidad que es radiolúcida o que se ve negro hasta el otro extremo que sería la densidad más blanca o más radiopaca, en el caso de la densidad metálica. Acá, fíjense, tienen una radiografía directa de abdomen normal, donde nosotros vemos en el hipocondrio derecho, vamos a ver el hígado, en el hipocondrio izquierdo vamos a ver el vaso, vamos a ver
parte de las sombras renales. En la parte media se denomina epigastrio. Entonces tenemos hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Después tenemos el flanco derecho, el flanco izquierdo, la región umbilical, fosilíaca derecha, fosilíaca izquierda y el hipogastrio. O sea que si el paciente tiene dolor y lo que está localizado en el hipocondrio derecho, recuerden que en el hipocondrio derecho está el hígado, está la vesícula, están las vías biliares, está el riñón derecho o el polo superior del riñón derecho. Si nosotros vemos que el paciente tiene dolor a nivel de los flancos, esos flancos también están relacionados con los espacios parietocólicos, donde generalmente están relacionados con dolor a nivel del colon ascendente del lado derecho y del colon descendente del lado izquierdo. Si tenemos o nosotros, el paciente tiene dolor en la fosilíaca derecha, puede ser una apendicitis, puede ser dolor, la presencia de dolor por un cuadro de cólico renal, con una litiasis a nivel del uréter. También si el dolor es del lado izquierdo, puede ser, si el dolor está localizado en la fosilíaca izquierda, puede estar relacionado con, por ejemplo, una diverticulitis, por ejemplo, también con un problema renal que se dirige desde la región lumbar hacia la parte de la fosilíaca. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de distribución del aire a nivel del abdomen, si nosotros vemos esta radiografía, vemos que en la parte, yo estoy moviendo el cursor, ¿ustedes lo ven que se mueve o no? Sí, profe. Bien, es para señalar. Entonces, por ejemplo, esto que ustedes ven acá, lo mismo que esto que se ve acá, esto está relacionado con aire en el estómago o a nivel del ángulo esplénico del colon. Esto que ustedes ven acá serían las obstrucciones del colon descendente, parte del colon sigmoide, esas burbujas de aire, y esto que se ve acá sería la ampolla rectal. También podemos tener aire a nivel del colon ascendente, por ejemplo, en este caso. Entonces, esta sería una distribución normal del aire. Entonces, ¿dónde vamos a ver normalmente aire? Como dice acá, en la cámara gástrica y en el ángulo esplénico del colon, y también vamos a ver aire normal en el marco colónico. Entonces, fíjense que cuando no existe una distribución de aire normal, podemos tener aire a nivel de otros sectores del intestino o extraintestinal, por ejemplo, en el caso de que exista aumento del aire a nivel intraluminal, generalmente está relacionado, por ejemplo, con ilio paralítico o ilio obstructivo. Es cuando el intestino está totalmente obstruido o parcialmente. También se puede dar en el contexto, por ejemplo, el ilio paralítico en paciente que tenga alteraciones metabólicas. También en el paciente que tenga una peritonitis podemos tener lo que se denomina ilio paralítico. El ilio paralítico es cuando el intestino, que normalmente tiene peristaltismo, el peristaltismo cesa, entonces el aire que está normalmente en el intestino no se desplaza y el intestino se dilata. ¿Qué otra cosa podemos tener? El aire extraluminal, o sea, cuando el aire que debería estar en el intestino está por fuera. También podemos tener el aire intramural, o sea, cuando la pared del intestino presenta aire, que eso se da generalmente en pacientes con infecciones, como puede ser en la neumatosis intestinal, o puede darse también en caso de isquemia, o sea, cuando
el intestino se queda sin su circulación sanguínea y se producen infartos a nivel intestinal. También podemos tener aire focalizado a nivel intraparenquimatoso, como puede ser la presencia de por ejemplo, un absceso intrahepático, un absceso a nivel del vaso. También puede darse la presencia de aire a nivel de las vías biliares, que no es normal, pero cuando se presenta se denomina aerobilia, significa que existe una fístula, una comunicación entre el intestino y las vías biliares. Eso se denomina aerobilia. También podemos tener la presencia de aire extraluminal, o sea, por fuera de la luz del intestino, que se denomina neumoperitoneo. Esto es muy importante. El neumoperitoneo, para que lo tengan claro, es la presencia de aire en la cavidad peritoneal en forma libre. No está dentro del intestino. O sea, puede darse y se da, esto lo van a notar, el neumoperitoneo se da por perforación de víscera hueca, que normalmente las vísceras huecas del intestino, como es el estómago o el colon, tienen aire. Entonces, cuando existe una perforación, el aire que está en el estómago, en el intestino, sale hacia la cavidad abdominal. Eso se puede dar, vamos a notar, por ejemplo, en perforación del estómago o del duodeno cuando el paciente tiene úlceras gástricas o duodenales. También puede darse en el colon, como dice acá, en diverticulitis, cuando el colon que presenta divertículos se perfora, entonces esa perforación produce la salida de aire de la luz del intestino hacia la cavidad abdominal. Esa salida de aire puede producir alteraciones inflamatorias, son cuadros generalmente severos y, como les dije, puede darse en forma espontánea por perforación del intestino, por úlceras gástricas o duodenales, pero también puede darse, por ejemplo, si el paciente ha tenido un traumatismo o, por ejemplo, ha tenido una perforación por alguna herida de arma blanca, se perfora el intestino y el aire que está dentro del intestino sale a la cavidad peritoneal. También puede haber aire intratumoral, que eso se llama luminograma, que es la presencia de burbujas de aire a nivel de algún tumor que el paciente puede presentar, especialmente a nivel del colon o del intestino delgado. Acá, por ejemplo, tenemos en el estómago, fíjense la presencia de aire, esto es normal, lo mismo que en el colon y en el ángulo esplénico del colon. Si ustedes ven la radiografía del lado izquierdo de la pantalla, ven cómo está normalmente alojado dentro del intestino, este en la cámara gástrica y este en el ángulo esplénico del colon, donde vemos la presencia del aire dentro de la luz intestinal. Acá miren cómo dentro de la luz del intestino tenemos alojado aire. Eso es normal. Ahora, por ejemplo, acá tienen, cuando yo les pregunte qué patologías me pueden nombrar a nivel intestinal, fíjense las que tenemos. Vólvulos, oclusiones intestinales, la presencia de absceso, perforaciones, aire a nivel de la vena porta, aire a nivel de la vía biliar, que se denomina aerobilia, aire en la pared intestinal. Todos esos aires que nosotros lo vemos que están fuera de la luz del intestino o están en exceso dentro de la luz intestinal, van a producir o nos van a manifestar algún tipo de patología.
Fíjense que incluso, como está marcado acá, miren ahí, ausencia de aire en el intestino, eso también es una indicación de que puede haber una patología, y esto lo van a notar, por ejemplo, en los pacientes que tienen cuadros de gastroenteritis aguda. O sea, el paciente comienza con náusea y diarrea, con vómitos, entonces el aire que está en el estómago lo pierde por el vómito y el aire que está en el intestino lo pierde con la diarrea. Entonces ustedes le hacen una radiografía al paciente y no ven aire en ninguna porción del intestino. Después tenemos, por ejemplo, la distensión de aire. Fíjense, esto es una dilatación con la presencia de abundante aire a nivel del intestino delgado en los pacientes que tienen, cuadros de oclusión intestinal o de hilio paralítico o de hilio mecánico, donde vemos estas imágenes que se denominan en pila de moneda, que se da, o esto que ustedes ven acá, es un signo de oclusión o suboclusión intestinal. Entonces, para que quede claro, estas imágenes en pila de moneda se dan cuando el paciente tiene cuadros de oclusión o suboclusión intestinal. También podemos tener, así como vimos, estas imágenes en pila de moneda, que se dan los pacientes que tienen cuadros de obstrucción intestinal cuando está afectado el intestino delgado. ¿Tá? Entonces, imágenes en pila de moneda, dilatación del intestino por un cuadro de oclusión o suboclusión intestinal. También podemos tener, fíjense acá cómo está dilatado el colon y el intestino delgado, o sea que tenemos la presencia de niveles hidroaéreos. Para que quede claro, los niveles hidroaéreos se forman cuando el paciente está en posición de pie. Cuando está acostado, no se forman los niveles hidroaéreos. Una situación que se puede dar, por ejemplo, es si a nosotros el paciente lo ponemos en decúbito lateral. Si hacemos el decúbito lateral, vamos a ver niveles hidroaéreos en el intestino. Por la posición del paciente, recuerden que el aire siempre se va hacia la parte superior y el líquido se va hacia la parte inferior. Entonces, para que no nos confundamos, la presencia de niveles hidroaéreos, el paciente está en posición de pie, como ustedes lo están viendo en este paciente, donde vemos que se visualizan esos niveles, esa línea, donde en la parte superior hay aire y en la parte inferior hay líquido. Miren acá, en el hipocondrio derecho vemos que dentro de los conductos biliares, miren cómo se visualiza ahí el aire a nivel de la vía biliar, y esto generalmente se da porque el paciente puede tener una fístula entre el intestino y la vía biliar. También puede darse porque el paciente ha sido operado del esfínter de Oddi, o sea, del esfínter que está en la segunda porción del duodeno, y el aire desde el duodeno avanza hacia la vía biliar. Entonces, recuerden, la presencia de aire en la vía biliar se denomina aerobilia. También se puede dar la situación de que el aire esté a nivel de la vena porta. El aire, cuando se encuentra a nivel de la vena porta, es un signo de mal pronóstico y puede darse en los pacientes que tienen infecciones a nivel, por ejemplo, del intestino, en una apendicitis, en una diverticulitis, en un infarto intestino mesentérico, en la enterocolitis necrotizante. Todos esos cuadros van a producir el pasaje de aire desde el intestino a la pared y desde la pared
por el sistema enteroportal, donde las venas mesentéricas inferiores recogen la sangre del intestino y lo llevan hacia el sistema portal. Generalmente cuando tenemos aerobilia, el aire se acumula a nivel del hilio hepático, mientras que cuando el aire es periférico, es aire acumulado a nivel de la vena porta o sus ramas. Acá tienen, por ejemplo, el ejemplo de fecalomas. Acá el signo radiológico se denomina signo en miga de pan. Miren cómo el intestino, el recto, está ocupado totalmente por un fecaloma. Miren la tomografía, cómo se visualiza ese gran fecaloma ocupando la ampolla rectal y parte del sigmoides. Acá tienen otra imagen. Miren hasta dónde llega, hasta la región del hipocondrio derecho. O sea que este fecaloma, para que ustedes tengan una idea, miren, acá, ese es el tamaño del recto. ¿Lo ven? Chicos, ¿lo ven? Sí, la profe. está ocupada por aire. Miren cómo este paciente, miren el tamaño de la ampolla rectal. Esto se da generalmente en los pacientes, ustedes habrán escuchado hablar de enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que la produce un parásito, que es el Trypanosoma cruzi, que a ese parásito lo transmite la vinchuca. ¿Está? Entonces, esos pacientes, por lesiones a nivel de los plexos nerviosos de Auerbach, se pierde la inervación del intestino y el intestino se dilata. Y eso es lo que se denomina en los pacientes con Chagas, que hacen frecuentemente lo que se denomina megacolon. El megacolon es la dilatación del colon y el dólico megacolon es la dilatación más la elongación o el aumento de la longitud del colon. Entonces, un paciente que tenga un dólico megacolon significa que el colon está alargado y está dilatado. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, entonces recuerden, para que hablemos con propiedad, cuando digamos que el paciente tiene un megacolon es porque está dilatado. Cuando decimos que tiene un dólico megacolon es porque está alargado y a su vez dilatado. ¿No? Eso se llama dólico megacolon. Recuerden que la causa principal del dólico megacolon es la enfermedad de Chagas. ¿Tá? Acá también tienen otro paciente, fíjense que en una radiografía directa de abdomen, por eso es importante que la tengamos en cuenta, miren, con esta directa de abdomen nosotros ya vemos que este paciente tiene un gran fecaloma, que tiene todo el intestino dilatado. Acá tienen otro paciente, miren. Fíjense, esta es una gran dilatación también del intestino, en este caso la ampolla rectal y el colon sigmoide. También podemos encontrar la presencia de masas abdominales. Habitualmente esas masas abdominales son radioopacas, como esta que ustedes ven acá, fíjense, esta masa redondeada que desplaza el intestino, donde tenemos las masas, pueden ser lipomas, cuando son tumores grasos, benignos. Tenemos el liposarcoma, que es el tumor maligno, la variedad maligna del lipoma. Después podemos tener la lipomatosis difusa infiltrante a nivel intraabdominal, esplenomegalia, hepatomegalia, el pseudomixoma retroperitoneal también
puede visualizarse como esa masa que ustedes están viendo localizada en el hipocondrio izquierdo y en el flanco izquierdo. Acá, por ejemplo, tenemos la definición del neumoperitoneo, neumo que es el prefijo de aire, peritoneo que es la capa que recubre las vísceras del abdomen, o sea que significa la presencia o colección de aire libre en la cavidad abdominal. Se correlaciona, como ya dijimos recién, con perforación de víscera hueca, por ejemplo, perforación de úlcera gástrica, de úlceras duodenales, de divertículos colónicos o divertículos que pueden estar localizados también en el intestino delgado o pueden estar localizados a nivel del bulbo duodenal o en la segunda porción del duodeno. Bueno, acá hablamos de neumoperitoneo. También puede ser por punción diagnóstica, ¿ah? O introducción de aire a nivel de las trompas de falopio. Por ejemplo, cuando le hacemos al paciente una histerosalpingografía, podemos inyectar el medio de contraste y por ahí puede pasar aire también a la cavidad peritoneal y hacemos un neumoperitoneo. También puede darse en pacientes que están intubados, en los cuales se produce un aumento de la presión intra o extraalveolar, puede estar asociada a neumotórax o podemos no tener una causa. Cuando nosotros hablamos de misceláneas, ¿se acuerdan cuando hablábamos de iatrogénica que no conocíamos la causa? Y misceláneas son causas, digamos, muy raras que se pueden dar también y donde tampoco se conoce la causa precisa del neumoperitoneo. Pero también podemos ver lo que se denomina pseudoneumoperitoneo. ¿Qué sería un pseudoneumoperitoneo? Es una imagen que se forma no causada directamente por estas que son causas reales, como una úlcera péptica perforada, gástrica o duodenal, sino el pseudoneumoperitoneo sería algo parecido al neumoperitoneo, pero que no lo es. Dentro de esto, lo más frecuente es el síndrome que se denomina, anótenlo, síndrome de chilaiditis. El síndrome de chilaiditis se da por una interposición del colon entre el diafragma derecho y el borde superior del hígado. Fíjense que acá vemos un síndrome de chilaiditis en este paciente, donde se ve esa superposición para que ustedes tengan una diferencia entre un chilaiditis, que sería esto, que recuerden es un pseudoneumoperitoneo, a diferencia de esto que ustedes ven acá, que este sí es un neumoperitoneo verdadero, ¿está? Miren cómo, si bien es cierto, son parecidos, pero no son lo mismo. En el caso del lado derecho, donde vemos el neumoperitoneo, fíjense la acumulación de aire libre en la cavidad peritoneal. Cuando lo ponemos de pie, el aire se va a la parte superior y estamos viendo esa acumulación de aire por debajo del diafragma. O sea que esto es aire que está libre. Si yo al paciente lo pongo con los pies para arriba, vamos a ver que el aire se moviliza hacia la parte que está más superior. En cambio, en el síndrome de chilaiditis, el aire está dentro de la luz del intestino. Por eso podemos tener la presencia de aire extraluminar en el neumoperitoneo, por ejemplo, aire de localización subdiafragmática, por ejemplo, que es lo que veíamos recién, pero también el aire ese puede estar libre entre las asas intestinales y podemos ver el aire entre las asas del intestino. Esta es una asa que está dilatada, esta también, y entre las asas intestinales vemos
el líquido libre intraabdominal. Eso se denomina, no líquido libre, aire libre en la cavidad peritoneal. Eso se llama el signo del triángulo o el signo de Rigler. Podemos tener, cuando hay aire dentro de la cavidad, también acá tienen esta imagen, fíjense, en forma de hoz. Acá, por ejemplo, también acá podemos tener la presencia de aire libre, por ejemplo, entre el intestino. Acá miren esto, cómo se ve ese triángulo que normalmente no debería verse. Miren, acá también lo ven. Esto es una directa de abdomen, donde está el intestino delgado dilatado, imágenes en pila de moneda, y ahí tienen la imagen triangular que habla de que, aparte de la dilatación del intestino, también tenemos la presencia de aire libre en la cavidad abdominal. También el aire puede localizarse entre el ligamento falciforme, ambos lados del ligamento falciforme, y lo podemos ver. También lo podemos ver acá, este signo de B invertida, localizada a nivel de ligamentos umbilicales, en este caso. También tenemos el signo del uraco, por ejemplo, que es un ligamento que está entre el ombligo y la pared superior de la vejiga. También se pueden ver esos ligamentos por la presencia de aire libre a nivel de la cavidad abdominal. También en una directa de abdomen podemos ver calcificaciones, por ejemplo, quistes hidatídicos calcificados, podemos tener calcificaciones renales, calcificaciones o litiasis de oxalato de calcio a nivel de la vía urinaria. También podemos ver calcificaciones en la pancreatitis crónica, por ejemplo. Miren, acá tenemos un ejemplo de calcificaciones, cómo se visualiza. Esto, por ejemplo, que ustedes ven acá, esta calcificación a nivel de la pelvis relacionado con mioma calcificado. Acá, por ejemplo, la presencia de ganglios calcificados, miren eso que están ahí, estas otras calcificaciones a nivel de la pelvis. También podemos tener algunas calcificaciones a nivel de los cartílagos condrocostales, sobre todo en la mujer. Pueden verse en el hipocondrio derecho, en el hipocondrio izquierdo, que sería calcificación de cartílagos condrocostales relacionados con los cartílagos que unen las costillas flotantes con el esternón. También podemos tener calcificaciones vasculares, como en este caso, de las aortas, de las arterias ilíacas. Acá, por ejemplo, esto es muy importante. La presencia de calcificación a nivel de la fosa ilíaca derecha puede estar relacionado con una calcificación a nivel del apéndice secal. Eso se denomina apendicolito, la presencia de calcificación a nivel del apéndice secal. Otro lugar también que podemos tener calcificaciones en el hipocondrio derecho, en el hipocondrio izquierdo, por ejemplo, un quiste hidatídico, como en este caso calcificado. Miren cómo se visualiza. Miren, acá tienen otro quiste hidatídico calcificado. Estos quistes pueden estar en el hipocondrio derecho sobre el hígado, pueden estar en el hipocondrio izquierdo sobre el vaso, pueden estar en el pulmón, pueden estar en los tres sitios a la vez, dependiendo. Este quiste hidatídico es una calcificación de un parásito
que está digamos, en la materia fecal de algunos animales, que posteriormente va a la tierra, y si el hombre, digamos, se lleva a la boca estos productos contaminados, puede ser agua también, o algunas verduras, entra al organismo y ese parásito va a localizarse en el hígado, en los riñones, en el vaso, en el pulmón, y forma el organismo, posteriormente los calcifica y los guarda en forma de estos quistes, como lo estamos viendo en esta imagen. También, por ejemplo, podemos tener, por ejemplo, acá tienen otro quiste hidatídico. También podemos ver, como en este caso, este paciente que le habíamos hecho una seriada esófago gastroduodenal y los divertículos se habían llenado de sulfato de bario. También podemos tener calcificaciones en el interior de la vesícula biliar o en el colédoco, incluso en los dos lugares. Cuando hacemos una directa de abdomen lo podemos llegar a visualizar. Acá, fíjense, también podemos tener calcificaciones en el hipocondrio derecho, puede estar relacionado con vesícula en porcelana, que se denomina. Acá también las calcificaciones en el hipocondrio izquierdo pueden estar relacionadas con calcificaciones a nivel del vaso o de la arteria esplénica. Miren esta calcificación en el parénquima del páncreas, generalmente relacionado con pancreatitis crónica. ¿Vamos? También podemos tener calcificaciones en el aparato urinario. Fíjense, acá vemos una calcificación del lado izquierdo de la pantalla. Vemos una calcificación en el uréter. Esta es una calcificación en el riñón. En realidad en el sistema excretor, miren esto. Hace como un verdadero molde en el sistema excretor y vemos cómo está totalmente calcificado el sistema excretor. En este caso se denomina litiasis de tipo coraliforme o en asta de ciervo. También las calcificaciones en el riñón las podemos ver así, cuando son más pequeñas. También podemos tener calcificaciones en la vejiga. Esto sería en la pelvis. Miren, esa es como si fuera una cebolla, que se van acumulando capas de calcio y dan ese aspecto de catáfila de cebolla. Acá, por ejemplo, en la pelvis, en la mujer, puede calcificarse un mioma, como el que veíamos anteriormente. También puede calcificarse un teratoma. Teratoma es un tumor ovárico que en su interior puede contener pelos, puede contener piezas dentarias. Son como, digamos, restos embrionarios que quedan acumulados en el organismo. Son tumores ováricos, generalmente, relacionados con la mujer. Estos se denominan teratoma o quistes dermoides. Esos quistes dermoides contienen, como les dije, restos embrionarios. Pueden contener piel, pelos, pueden contener dientes, tejido graso, tejidos musculares, etc. Entonces, recuerden, tumor ovárico relacionado con teratomas, pero también lo podemos ver en cualquier sitio, en la columna, en el cerebro, en el abdomen. El vólvulo. Los vólvulos serían la rotación del órgano sobre su propio eje. Generalmente se dan en el estómago, en el intestino delgado, en el colon. El sitio donde más frecuentemente los vemos
son a nivel del sigma, vólvulos de sigmoides. También relacionados, como dijimos anteriormente, con pacientes que pueden tener, por ejemplo, un dólico megacolon. Es tan largo el intestino que muchas veces se puede torsionar. También lo podemos ver a los vólvulos gástricos, que pueden ser órgano-axiales cuando giran sobre su mismo eje, o mesentérico-axial cuando giran alrededor de su mesenterio. En el estómago podemos ver una burbuja doble, donde de un lado está la cámara gástrica y del otro lado está el cuerpo gástrico, porque arrotado completamente. Miren acá en esta seriada cómo se ve el estómago, digamos, el techo gástrico, y cómo vemos el antro gástrico que se encuentra dilatado. Signo de la doble burbuja, como en este caso, relacionado con vólvulo gástrico. Miren acá cómo hay un vólvulo de intestino delgado. Acá gira el intestino sobre su propio eje. En el colon, esa imagen se denomina en grano de café, como el que están viendo acá. Fíjense, esta es la imagen radiológica y está relacionado con un vólvulo de sigmoide. Miren cómo el intestino está dilatado, gira por sobre su propio eje y produce ese vólvulo. Acá tienen otra imagen en grano de café relacionado con vólvulo de sigmoides. También puede haber cuadros neurológicos. Por ejemplo, acá miren cómo el estómago está totalmente dilatado, tanto el antro como el techo gástrico, y eso está relacionado con, se denomina gastroparesia gástrica, que está relacionado con pacientes con alteraciones a nivel de los nervios, en pacientes diabéticos, o también puede darse en pacientes hipotiroideos. Ustedes saben que la diabetes no tan solo afecta los vasos, sino que también puede afectar los nervios. Bien, acá por ejemplo tienen una directa de abdomen donde se visualiza, en esta directa de abdomen se visualiza una gran dilatación del colon. Comparen ese colon con una radiografía de colon normal, una directa de abdomen normal, como en este caso. Miren, ¿la alcanzan a ver en las dos radiografías, chicos? Sí, Del lado izquierdo, sí, profe, sí, sí. está totalmente dilatado el intestino, y compárenla con la del lado derecho. Miren las pequeñas burbujitas de aire que se debe ver en una directa normal. O sea que esto del lado derecho de la pantalla es normal y esto del lado izquierdo es patológico.
Bueno, creo que, por ahora vamos hasta acá donde hemos llegado con la radiografía directa de abdomen. Los términos que tienen que principalmente grabarse serían neumoperitoneo, oclusión intestinal. Ya la clase que viene vamos a explicar un poquito mejor lo que serían niveles hidroaéreos y por qué lo vemos en una posición de pie y en decúbito lateral. Calcificaciones, neumoperitoneo, oclusión intestinal, pseudoneumoperitoneo, cuáles son las causas, todo eso lo tenemos que ir viendo. Bueno, hasta acá llegamos, chicos, con la clase de hoy. El lunes que viene vamos a tener presencial, así que nos veríamos el lunes que viene. ¿Estamos? Bueno, profe, de 10. Bueno, profe, muy bien. Todas las dudas que tengan la anotan, así la sacamos el lunes que viene. ¿Estamos? Bueno, profe, gracias. Nos Bueno, vemos. profe, hasta luego.